Fíjense que mientras estábamos orando, bien clarito Dios me puso una palabra, y esta aplica para los que están en línea también, y para los que estamos aquí, para los que vienen por primera vez, los que tienen años de congregarse. Fíjense que bien clarito me mostraba el Señor que Dios está sonriendo desde el cielo sobre esta iglesia. Veía la sonrisa del cielo, es porque ve a Cristo Jesús en nosotros. Y había también un sol muy brillante sobre esta iglesia. La luz de Cristo está alumbrando tu vida, mi hermano. No temas. ¿Y sabe lo que pasa? Cuando llegaba la luz, es que las tinieblas huyen. Yo veía, en ese momento el Señor me mostraba como que habían cadenas que se estaban rompiendo. Crea que Dios ha roto cadenas esta mañana en la presencia de su Espíritu Santo, y la gloria es para Él. Y bien raro, fíjese, bien curioso, veía como que unos ratoncitos salían huyendo de este lugar. El sol brillaba y los ratoncitos se iban. Crea que esta mañana han habido sanidades divinas. El Señor ha echado fuera demonios de este lugar. Ya no hay más opresión, ya no hay más condenación. Y mire, como había gente que se rompían las cadenas, las levantaban. Así, levante sus manos y adore a Cristo, porque el favor y la gracia de Dios está sobre usted. Es la gracia de Dios la que lo ha traído a este lugar. Y lo último, que el Señor me mostraba, manos llenas. Yo no sé quién tiene que recibir esta palabra para el 2024. Por ese favor de Dios sobre tu vida, viene bendición a manos llenas sobre usted y su familia. Todo se lo debemos a Cristo Jesús. Él merece la gloria, la honra, la alabanza. Y recuerde que Cristo Jesús, Él es nuestra única entrada al cielo. Diezmamos y ofrendamos, les agradecemos mucho por hacerlo, pero todo eso lo hacemos por gratitud. Nuestra entrada es solo por Cristo Jesús. Amén. ¿Está conmigo? Bueno, vamos a decir nuestra declaración de fe, que dice: soy un hijo de Dios. ¿La dice conmigo? Dígalo. Soy un hijo de Dios, estoy ante el trono de la gracia, soy completamente perdonado. ¿Qué más? Y muy amado por el Dios de los cielos. Todo esto gracias a Jesús. ¿Por qué Dios se tenía que hacer hombre? Ese es el título del mensaje que vamos a ver esta mañana. Abra su Biblia rápidamente conmigo en Juan 1. Váyase a Juan 1 y vamos a estar ahí. Solo un versiculito de Juan 1. No vaya a cerrar su Biblia. Ahí la deja abierta en Juan 1:14. Ahí está el título en pantalla: ¿por qué Dios se tenía que hacer hombre? Los hermanos que están en línea, les saludamos, les agradecemos por sintonizarnos. Y busquen su Biblia, Juan 1:14. ¿Lo tenemos? Ayúdenme con el tiempo porque se nos ha avanzado el culto y no los queremos sacar tarde. Juan 1:14 dice así, lea conmigo: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos, ¿qué dice? Su gloria. ¿Gloria como de quién? Unigénito del Padre. ¿Lleno de qué? Lo leemos de nuevo: aquel verbo fue hecho carne, habitó entre nosotros, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Señor, háblanos esta mañana a través de la prédica. Mira los que han venido por primera vez, tú les has sonreído esta mañana. Tú no estás enojado con ellos, sino que tu favor está sobre nosotros, rompiendo cadenas, bendiciendo a manos llenas, simplemente porque nos amas y enviaste a tu Hijo. Ayúdanos a entender esta mañana lo grande de la encarnación, que Dios se haya hecho hombre. ¿Por qué era necesario? Ayúdanos, Señor, porque este mensaje nos va a ayudar a ser más agradecidos, a adorarte y servirte de todo corazón. Gracias por esas vidas transformadas en este 2023 y por tu favor para enfrentar el 2024. En el nombre de Jesús, la iglesia dice: vaya, mire, en pocas palabras este versículo dice que Dios se hizo hombre. Específicamente dice que Dios Hijo, porque habla del verbo. Ya vamos a ver cómo el verbo nos habla de la segunda persona de la Trinidad, es Dios Hijo. Dios Hijo se hizo hombre, y eso es lo que celebramos en Navidad. En Navidad celebramos la encarnación. A ver, diga conmigo: encarnación. Y encarnación significa que Dios se hizo hombre. Mire, eso es único del cristianismo. Ninguna religión tiene eso. Las religiones tienen profetas, o sea, hombres a quienes supuestamente Dios les hablaba y les daba este o el otro mensaje, pero solo el cristianismo dice que Dios mismo se hizo hombre. No es que escogió un hombre o llamó a un profeta. Sí tenemos profetas, pero nosotros tenemos la verdad, que es que Cristo es Dios hecho hombre. Y hoy celebramos que se hizo hombre para venirnos a salvar, hermano.
Así que alégrese, pero ¿por qué era necesario que Dios se hiciera hombre? Surge esa pregunta, ¿verdad? ¿Acaso, hermano, no podía Dios desde el cielo decir, bueno, yo soy todopoderoso y yo decreto que a partir de hoy todos estos pecados que han cometido van a quedar perdonados sin necesidad de mandar a su hijo? ¿Por qué era necesario que Dios viniera como un bebé, naciera? Usted sabe, nació sin la participación de un hombre, ¿verdad? Fue, digamos, una concepción atípica, porque ahí solo fue por obra del Espíritu Santo en la Virgen María. Son cosas que estallan de la comprensión y de la lógica humana. ¿Por qué era necesario todo eso? Que naciera en un pesebre, que viviera una vida perfecta, ¿verdad? ¿Por qué era necesario someter a su hijo a esa persecución y que lo llevaron a la cruz? Todo ese dolor, ese sufrimiento, esa separación temporal, pero fue horrible, ¿verdad? Entre el padre y el hijo, tanto que el hijo dijo, Dios mío, fíjese, no le dijo padre, quedó como un extraño por un momento. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has desamparado? Todas esas cosas, hermano, eran realmente necesarias. Si Dios se pudo, digamos, dicen algunos, se pudo haber ahorrado todo eso y decir desde el cielo, bueno, yo soy todopoderoso, perdono a todos porque yo soy grande en misericordia. Y la respuesta es, hermano, que no se podía de otra manera. Cristo tenía que venir. ¿Lo puede decir conmigo? Cristo tenía que venir. ¿Por qué? Porque resulta que Dios no solo es misericordioso, es cierto, Él es grande en misericordia. Dice la palabra que nuevas son cada mañana su misericordia. Nadie es más misericordioso que Dios, pero resulta que también es justo. Dice que es el juez justo de toda la tierra. Y había una deuda muy grande, una deuda moral, que el hombre había incurrido en esa deuda y el hombre tenía que pagar. Si el Señor simplemente decía, bueno, ¿saben qué? Sin necesidad de nada, sin enviar a mi hijo, sin nada, todos quedan perdonados. Mostraba su misericordia, pero no mostraba su justicia. Y el problema, hermano, es que necesitábamos que el Señor nos enviara a su Hijo para que se cumpliera justicia. Yo quisiera que usted viera algunas palabritas en el versículo 14 que nos hablan de que Dios, antes de hacerse hombre, primero fue Dios. La primera palabra que quiero que usted subraye es la palabra verbo. Ahí en su Biblia, aquel verbo fue hecho carne. ¿Qué quiere decir la palabra verbo? La palabra verbo se refiere, hermano, a Jesús antes de venir a la tierra. No vaya a creer, hermano, que Jesús nació en una Navidad. No, Jesús ya existía. Él es el eterno Hijo de Dios. ¿Cómo dice la Biblia? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Oiga, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Estoy citando los primeros versículos del capítulo que usted tiene abierto. Usted tiene abierto Juan 1, 14. Pues al principio de Juan 1 nos habla del verbo. Siempre que la Biblia hable del verbo es Jesús antes de la Navidad. Jesús antes de venir a la tierra. Jesús eternamente en el cielo. Así que digan conmigo, verbo. ¿Y por qué le llaman el verbo a Jesús? Bueno, habría que entrar en un gran detalle, ¿verdad? Pero básicamente es porque Él vino a hacer la voluntad del Padre. Jesús hizo la creación. El Padre creó todo a través de Cristo. Por eso dice que Cristo es una palabra que significa acción, o significa la palabra de Dios, ¿verdad? Dijo, hágase la luz, hágase la oscuridad, hágase el mar. Jesús viene a hacer la voluntad de Dios. También Jesús llevó a cabo la obra de salvación. Por eso se le llama el verbo. Así que la primera palabra que nos habla de su divinidad es verbo. La segunda palabra, hermano, que quiero que usted subraye es la palabra gloria. Subraye por favor esa frase, gloria como del unigénito del Padre. Varios de ustedes están subrayando, lo felicito, porque la prédica tiene que ser interactiva. Que usted tenga la Biblia abierta, aún en la app de la Biblia se puede subrayar. Así que subraye esa parte que dice gloria. ¿Por qué, hermano, eso nos habla de su divinidad? Porque Jesús es Dios y Él mostró su gloria en esta tierra. ¿Qué quiere decir la gloria de Cristo? La gloria es simplemente el brillo de Jesús cuando hacía cosas maravillosas, ¿verdad? Por ejemplo, cuando sanaba a los enfermos, mostró su gloria. Cuando enseñaba y todo el mundo se quedaba maravillado, Jesús mostró su gloria. Pero ¿sabe qué? Juan vio la gloria de Cristo de una manera diferente. ¿Se acuerdan ustedes de la transfiguración? ¿Quién se acuerda de ese acto, la transfiguración? Es cuando Jesús se llevó a 3 discípulos, a ver quiénes eran: Pedro, Jacobo y Juan. Se los llevó aparte a un monte y ahí
se transfiguró, les mostró su naturaleza divina, le mostró un brillo más fuerte que el sol del mediodía, ese mismo brillo que dejó ciego a Pablo los primeros días. Ahí Juan dice, habitó entre nosotros y vimos su gloria. ¿Qué gloria? No cualquier gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Esa es la última frase que le pido por favor que subraye, lleno de gracia y verdad. Todo eso, hermano, nos habla de la divinidad de Cristo. ¿A dónde dice que se hizo hombre? Mire, dice, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Durante 33 años Dios se hizo hombre. Ahora, hermano, ¿por qué era necesario que Dios se hiciera hombre? Le decía, es que Dios no solo es misericordioso, Él también es justo. ¿Y qué diría usted de un juez que tiene delante de él a alguien culpable y simplemente le dice, bueno, mira, vos sos culpable de asesinato? Está bien, pero como ibas borracho, ¿verdad? Y no te diste cuenta pues lo que hacías, entonces, ¿sabes qué? Como yo soy un juez misericordioso, te voy a dejar libre. Quedás, ¡pum!, quedás absuelto. ¿Qué diría usted de eso? ¿Es un juez justo? No. Y cuánto más el juez justo de toda la tierra, hermano, no sería justo si simplemente desde el cielo, ¡frum!, vaya, humanos, quedan perdonados porque yo soy grande en misericordia. Pero diríamos, pero Dios no fue justo, alguien tenía que pagar la deuda. ¿Cómo hace Dios para mostrarnos al mismo tiempo su misericordia que nos perdona, pero al mismo tiempo no dejar de ser justo? Dios no podía comprometer su justicia por ser misericordioso. La respuesta es Cristo Jesús. Cristo es mi mediador perfecto. ¿Lo puede decir conmigo? Cristo es mi mediador perfecto. Mediador significa que Él, hermano, es la solución a esa tensión entre la justicia de Dios y la misericordia de Dios. Jesús es el mediador perfecto. Porque mire, cuando Jesús viene a este mundo y se hace hombre, oiga esto, hermano, va a la cruz y paga la deuda a nombre de los hombres. ¿Qué le parece? Jesús se hace hombre y así un hombre fue el que pagó por los pecados del hombre. Así tenía que ser, nadie más lo podía hacer. No lo podía hacer Dios, no lo podía hacer una criatura. En el Antiguo Testamento los corderitos solo simbolizaban a un cordero de Dios que iba a venir, pero se tenían que ofrecer un montón de corderitos porque ellos no podían quitar el pecado. Solo Cristo es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Quiero decirle algo, la religión quizás solo puede temporalmente cubrir los pecados, pero solo Cristo Jesús quitó el pecado de en medio de nosotros. ¿Sabe por qué? Porque Él cubrió la deuda. Ahí se cumple la justicia de Dios. Ya quedó saldada la justicia, cayó sobre Cristo, pero al mismo tiempo nos muestra su misericordia, porque ni usted ni yo fuimos a la cruz. Jesús tomó tu lugar. Quedaste perdonado porque Cristo fue a la cruz en vez tuyo. Y ahí el Señor es 100% hombre. Diga conmigo, 100% hombre. Y por eso paga la deuda a nombre de los hombres. No solo eso, hermano, no podía ser cualquier hombre, porque digamos, ¿y por qué Jesús? ¿Y por qué no murió otro? ¿Por qué no mataron a Buda? ¿Por qué no mataron a otro hombre, verdad? Es que nadie más podía morir por los pecados de la humanidad, porque todos somos pecadores. Amén o amén. Si yo muero por mis pecados, pero Jesús fue 100% sin pecado. Dígalo conmigo, 100% sin pecado, el mediador perfecto. Y entonces, como es inocente, ¿cómo eran los corderitos que se sacrificaban en el Antiguo Testamento? Podían ser corderos enfermos, podían ser corderos con mancha, podían ser corderos viejos. No, tenía que ser un cordero sin mancha, un cordero sin defecto. Ya nos estaba hablando que cuando viniera el Cordero de Dios iba a ser sin mancha y perfecto. Jesús fue 100% sin pecado. Donde tú y yo fallamos, Cristo no falló, y por eso fue a la cruz y pagó por los pecados de los demás. Pero no solo eso, hermano, tenía que ser un ser divino. Diga conmigo, 100% Dios. Así que llevamos 100% hombre, 100% Dios y 100% sin pecado. Solo Él nos podía salvar, porque, hermano, nadie más, solo un ser divino iba a soportar la ira de Dios. Solo un ser divino podía vencer a la muerte. Si usted y yo morimos, ahí quedamos. Pero gracias a Cristo Jesús, Él venció a la muerte, comprobando que Él es Dios. Y no solo eso, hermano, solo
un ser divino nos podía dar vida eterna. Usted y yo no podemos dar lo que no tenemos, pero el Verbo existe desde el principio. Él es eterno y por eso Él nos da la vida eterna. Le voy a poner en pantalla lo que hemos aprendido hasta ahorita. Jesús es el mediador perfecto. Léalo conmigo: 100% hombre, ¿qué más? Y 100% sin pecado. Así que la frase del día dice lo siguiente, léala conmigo: Jesús se hizo hombre, dale Coqui, para dar a los hombres, ¿el qué nos da? Hágame un favor, léala en voz alta: Jesús se hizo hombre para dar a los hombres. Dígale a su vecino: Jesús se hizo hombre para darte verdadero perdón. Hermano, no se podía de otra manera. Jesús se tenía que hacer hombre para pagar la deuda de los hombres. Jesús tenía que ser un hombre perfecto para pagar por los pecados de los imperfectos. Jesús es el Dios hombre que venció a la muerte y en su nombre tenemos vida eterna. Por eso Jesús se hizo hombre, era necesario, porque así nos da el verdadero perdón. Oiga, así Dios sigue siendo justo porque castigó los pecados en Cristo, y sigue siendo misericordioso porque Cristo Jesús tomó nuestro lugar. Esta Navidad dele gracias a Dios porque en Cristo usted y yo tenemos verdadero perdón, en Cristo tenemos vida eterna, en Cristo tenemos esto, hermano, que tenemos la iglesia donde se mueve el Espíritu Santo y hay milagros y hay sanidad. Todo eso viene de la primera Navidad, que Dios se hizo hombre. Ahora vamos a ver algunos beneficios más rápidamente por el tiempo de que Dios se haya hecho hombre. ¿Qué beneficios nos trae? Además de ese perdón perfecto y completo, ¿verdad? Número uno, hermano, beneficios de la encarnación. Jesús te comprende. Yo no sé lo que estás pasando hoy, pero usted tiene un Dios cercano que le comprende, porque Él no es ajeno al dolor humano. Él vino como hombre y experimentó. Oiga, Dios se puso en tus zapatos. Usted le puede decir a alguien: es que vos no me entendés, vos me juzgás y me criticás porque no sabés, no has vivido lo que yo he vivido, no has pasado lo que yo estoy pasando, no me entendés. Pero a Jesús no le podemos decir eso, porque Jesús se puso en tus zapatos. Estás viviendo enfermedad, Jesús dice que en la cruz llevó todas nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Estás sintiéndote cansado o triste por la pérdida de un ser querido, al Señor Jesús le pasó lo mismo. Estás enfrentando escasez, dice que Él, siendo rico, se hizo pobre. ¿O acaso nació en una cuna de lujo? No, nació en el lugar de los animales. Él sabe, sea lo que sea que estés pasando, yo te garantizo. ¿Será que estás triste porque te traicionó un amigo? ¿Usted cree que Jesús es ajeno al dolor humano? A Él le pasó lo que a ti te pasó. Tenés una gran ventaja. Solo el cristianismo te ofrece un Dios que te puede decir: yo sé lo que se siente, yo sé lo que estás pasando. Porque ¿sabe qué? No solo es el creador. Todas las religiones muestran a Dios solo como el creador que está desde afuera, desde lejos. Es trascendente, pero no inmanente. Es lejano, pero no está cercano. La Biblia dice: cercano está Jehová al quebrantado de corazón y salva a los contritos. ¿Cómo va a ser cercano si está allá afuera? Él hizo el mundo y lo ve desde lejos. No, Él entró en este mundo y Él sufrió lo mismo que tú y yo sufrimos. Por eso tienes un Dios que te comprende. ¿Cuántos alaban al Señor? Mire, abra su Biblia por favor en Hebreos 2. Rápidamente, Hebreos 2, y ahí nos vamos a quedar en Hebreos 2, ya no se mueva de ahí. Juan nos sirvió de introducción, pero quédese en Hebreos. Y mire el versículo 10. Hermano, en la primera parte de este versículo se ve Dios solo como creador, pero en la segunda lo vas a ver como un Salvador cercano, que vino a sufrir lo mismo que tú sufrís. Mire por favor, lea conmigo, la primera parte dice, ¿ya lo tiene? Hebreos 2:10, ahí está en pantalla. Porque convenía aquel, oiga, por cuya causa son, ese es creador, y por quien todas las cosas subsisten, ahí está como creador, pero ahora mire como Salvador, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, oiga, perfeccionase, ¿por qué dice? Por aflicciones al autor de salvación de ellos. Mire cómo Jesús no solo es el creador, dice que creó todas las cosas y sustenta todas las cosas, pero también es tu Salvador, que vino a pasar aflicción. Ningún Dios de ninguna religión fue afligido con las aflicciones humanas.
Solo el Dios del cristianismo, solo el único y verdadero Dios, Cristo Jesús. Él vino y dice que es nuestro Salvador perfecto, porque Él pasó aflicciones. Por eso Cristo es el autor de tu salvación. Si has venido por primera vez a este lugar, déjame decirte que Cristo Jesús te trajo aquí. Él es tu creador, pero Él también es tu Salvador. Y Él quiere hacer de ti una nueva criatura esta mañana. Solo basta con que tú le entregues tu vida de corazón y le digas: Señor, yo quiero ser un hijo de Dios. Gracias por traerme a este lugar, gracias por morir por mí. Así que si solo fuera el creador, así podríamos decir, ¿verdad? Es que Él no comprende lo que hemos vivido. Pero hermano, es nuestro Salvador. Yo quisiera que subraye una frasecita. Dale, Coqui, vamos a subrayar. Dice: habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, siendo nuestro Salvador, perfeccionarse por aflicciones al autor de salvación. Es nuestro Salvador, es el capitán, el autor de nuestra salvación. Y dice que fue perfeccionado por aflicciones. ¿Qué quiere decir eso, hermano? ¿Acaso está diciendo que Jesús no era perfecto? Porque dice que lo perfeccionó por aflicciones. No, está hablando de que completó su ministerio, haciéndolo pasar de primera mano nuestras aflicciones. Al principio Jesús solo era Dios, creador. Pero cuando vino a este mundo, ahí se completó su ministerio, porque Él pasó nuestras aflicciones. Por eso se perfeccionó su ministerio. Jesús es el Salvador perfecto para ti. Si tienes a Cristo, lo tienes todo. ¿Sabe por qué? Porque Él te comprende en medio de aflicción. Yo no sé lo que estás pasando, si tentación, si injusticia, si enfermedad, si luto. El Señor Jesús te comprende, porque Él pasó lo mismo. Él no es ajeno a tu aflicción. Por eso Hebreos 4, ponémelo aquí, usted no pierda Hebreos 2, ahí quédese, los demás yo se los voy a poner. Hebreos 4 dice así, léalo conmigo: porque no tenemos un sumo sacerdote, o sea, un Salvador, que no pueda, ¿qué dice? Compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo como humano, según nuestra semejanza, pero sin. Por eso que dice el 16: acerquémonos pues confiadamente al trono. ¿Cuántos habían ya leído ese versículo antes? Acerquémonos confiadamente. Pero muchas veces por la rutina dejamos de ponerle atención a lo que dice. Él es un ser humano, Él fue un ser humano, igual que tú, igual que yo, solo que Él nunca pecó. La ventaja que se haya encarnado es que ahora sabe las cosas con que te enfrentas y puede tener compasión. ¿Qué quiere decir la palabra compasión? Sentir la misma emoción. Pasión es emoción, y con es ponerse a la par. Hey, me compadezco. Hey, yo siento lo mismo que tú estás sintiendo. Yo no le puedo decir a alguien eso si no he vivido lo que él ha vivido. Pero mire por favor la versión Dios habla hoy. Me encantó cuando examiné esta versión. Ponernosla, Coqui, el mismo pasaje, pero en Dios habla hoy. Léala conmigo. Pues nuestro sumo sacerdote puede compadecerse de nuestra debilidad. Oiga esto: porque Él también estuvo sometido a, ¿qué dice? Ya no dice tentación, hoy dice pruebas. Estuvo sometido a las mismas pruebas que nosotros. Solo que Él, ¿qué dice? La gran diferencia, jamás pecó. Ahora mire el otro. Una invitación, dale, Coqui, el 16. Acerquémonos pues con confianza al trono de ¿quién dice? Ese es el trono de la gracia, el trono de nuestro Dios amoroso, para que Él tenga misericordia de nosotros y en su bondad nos ayude a la hora de necesidad. Usted tiene un Dios compasivo que sabe lo que está pasando. Cuando usted enfrenta enfermedad, cuando usted pasa injusticia, dolor, en ese desierto que estás pasando, recuerda que tienes un Dios compasivo y poderoso que te comprende, porque pasó las mismas pruebas que tú. Hace poco tuvimos una prueba durísima. Yo creo que quizás humanamente hay pocas pruebas más dolorosas que esta. Una prueba que le sucedió a una familia muy cercana, muy querida. Yo estaba fuera del país cuando me avisan que murió un buen amigo llamado José Espinal. Estamos orando por toda la familia, por la fortaleza de mamá Amalia, la mamá de José. Fíjese que José estaba joven, habrá tenido sus 40 años como máximo. Yo lo conocí en tiempos de la pandemia. Él es piloto, era piloto y se había quedado sin trabajo. Tenía un trabajo excelente en otro continente, ¿verdad? Ganando muy bien como piloto de avión. Y de repente viene la pandemia y cierran el montón de vuelos y aerolíneas y todo, queda sin trabajo. Viene a la iglesia y ahí conozco yo a mi hermano José, que en paz descanse, ya está con la presencia del Señor. Y entonces
él empieza a pedir al Señor un trabajo y pues su carrera es piloto aeronáutico, tenía que ser como piloto y las aerolíneas pues no estaban contratando. También le pedía al Señor, era papá soltero, y le pedía al Señor una restauración en su vida para que él pudiera encontrar a una ayuda idónea. Y todo eso se lo pedía él al Señor. Mira, empezó a crecer espiritualmente. Todo el que viene a esta iglesia y pone su mirada en Jesús crece espiritualmente. José empezó a crecer, Dios lo empezó a restaurar. Yo no sé en qué situación has venido, pero el Señor, al que a mí viene, dice, yo no le he hecho fuera. El Señor lo recibió y lo empieza, mire, se gradúa como líder de Life Group. Empieza con un grupo precioso en su casa. En sus momentos más llenos tenía 30 personas en su casa en el Life Group, y de repente Dios le da un trabajo, excelente trabajo. Son cosas humanamente que uno no se explica. Empieza José para arriba, ¿verdad? Dios le da un trabajazo. Por si fuera poco, le presenta al amor de su vida y conoce a una buena mujer, hija de Dios. Están enamoradísimos. Se casan hace, ¿cuánto habrá sido? Hace un mes. Se casan hace un mes, felices. Y él tiene el trabajo de sus sueños, la mujer de sus sueños, un ministerio precioso. Y de repente viene a El Salvador después de un viaje, se queja de un dolor de estómago y resulta que creyeron que era del estómago y era del corazón. Pero nunca había padecido de eso. Y cuando quisieron reaccionar fue demasiado tarde y el Señor lo llamó a su presencia. Humanamente incomprensible. Un infarto agudo, una cosa, no se pudo hacer nada. ¿Y qué pasó, Señor? ¿Y por qué lo permitiste? No se sabe. Lo que sí le puedo decir es que Jesús comprende a los que han perdido un ser querido. Porque ¿sabe qué? Él mismo enfrentó el dolor de la muerte cuando su amigo Lázaro se murió. Pero no solo eso, Dios te comprende cuando has perdido un ser querido, porque Él entregó a su Hijo por nosotros. Dios no es ajeno al dolor humano. Cuando yo regreso de mi viaje, porque no pude estar, me dolió mucho, hubo pastores de Cephas Church, el pastor Vitelio estuvo presente con su esposa Anita, acompañando, y cuando yo regreso, hablé con la mamá, y me sorprendió, hermano, ver lo fortalecida que estaba esta mujer. Imagínense la prueba tan dura para una mamá, perder un hijo. Yo creo que no hay prueba más dura que esa. Un ser querido duele, pero que una mamá pierda un hijo, y después de ver todo lo que el Señor venía haciendo con él, pero mire, claro, la tristeza normal, ¿verdad? Imagínense las fechas. Imagínese después de haber festejado una boda hace un mes y estar en esta. Pero mira, a pesar de todo eso, fortalecida mamá Amalia. Increíble cómo Dios la había levantado. Se veía ella, sí, triste, golpeada, pero se veía con esperanza, se veía con paz en su corazón, se veía el consuelo del Espíritu Santo. ¿Y qué había hecho? Tiempo en la presencia del Señor. José, antes de partir, le había compartido una alabanza, su alabanza favorita. Si quiere, anótela por si la quiere escuchar, se la recomiendo. Una alabanza preciosa, está en YouTube, está en todas las plataformas. Se llama Hermoso Momento, de Cairo Worship. Hermoso Momento, de Cairo Worship. Esa alabanza dura 20 minutos, porque no solo es un canto, es una ministración. Pastor Vitelio conocí esa canción también. Mire, hermano, es un tiempo en la presencia de Dios. Y la mamá de José, cuando escuchó esta canción, se sintió tan fortalecida. ¿Y cómo no va a estar fortalecida, hermano, si el padre sabe lo que es perder un hijo? Yo no sé la prueba que estés pasando hoy. ¿Será que quizás no es que se te haya muerto un hijo? ¿Será que se te ha perdido un hijo? ¿Usted cree que el Señor no sabe el dolor? Él todos los días se le van hijos pródigos, pero Él sabe cómo traerlos de regreso. Tenga esperanza. Estés pasando lo que estés pasando esta mañana, si es escasez, si es necesidad, crea que el Señor le comprende, porque Él pasó lo mismo que usted. Otra ventaja, hermano, la segunda, Coqui, de haberse hecho hombre, es que el Señor derrotó a los enemigos del hombre. Fíjese bien, usted y yo como seres humanos tenemos enemigos invencibles. Le voy a mencionar 3 y usted me dice si son invencibles o no. Por ejemplo, humanamente hablando, ¿quién puede decir yo vencí a Satanás? Nadie. Un solo demonio es más poderoso que un ejército de hombres, pero Cristo Jesús venció a Satanás en la cruz. Lo dice la palabra, y Él vino y se hizo hombre, y como hombre Él venció a los enemigos invencibles. Por ejemplo, otro enemigo invencible, la muerte. ¿Qué ser humano puede decir yo soy tan poderoso que a mí la muerte no me toca? Yo vencí la muerte. Le voy a poner otro, el pecado. Sin ir tan lejos, ¿quién puede decir que sin ayuda de Dios Él solito ha vencido el pecado?
o el mundo o la carne, que es lo mismo. ¿Quién puede decir yo he vencido a Satanás o yo he vencido a la muerte? Pero la gran ventaja que Dios se haya hecho hombre es que venció a los enemigos del hombre. Miren su Biblia, el versículo 14, estamos en Hebreos 2, ¿verdad? Espero que no lo haya cerrado. Hebreos 2, 14 y 15, léalos conmigo. Así que, por cuanto los hijos, nosotros, participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Oiga claramente, dice Dios, participó de carne y sangre. Se hizo hombre pues, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Yo quisiera que subraye esa primera palabra, es el primer enemigo, la muerte. Esto es al diablo. Otra palabra que hay que subrayar: venció la muerte, venció al diablo. Y mire el 15: para librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a ¿qué dice? ¿Sabe qué quiere decir servidumbre? Quiere decir esclavitud. Dice la Biblia que usted y yo éramos esclavos de pecado. Sabía, hermano, que antes de venir a Cristo usted era esclavo del pecado. Pero ¿sabía usted que Cristo se hizo hombre para que usted y yo ya no seamos esclavos del pecado? Él vino y nos libró. Mire cómo dice el 15: y librar a todos los que por temor de la muerte estaban sujetos a servidumbre. Como nosotros somos humanos, participamos de carne y sangre, el Señor participa de lo mismo, y ahora como humano poderoso, Él derrota a la muerte, Él derrota al diablo y derrota el pecado. Vamos a poner una frase en pantalla, quiero que la lea: qué bueno que Dios se hizo hombre porque venció a los enemigos del hombre. Dígalo por favor: qué bueno que Dios se hizo hombre porque venció a los enemigos del hombre. ¿Y esto qué significa en la práctica, hermano? Que usted no tiene por qué vivir esclavo del pecado. Si sos cristiano, cuando quieras puedes salir de esa cárcel. Yo no le digo que no hay cristianos que no pequen. ¿Cómo no? Si el cristiano en su condición de debilidad humana hasta adicto puede quedar. Pero en la iglesia hay ayuda, porque en la iglesia se le llama el cuerpo de Cristo. Es en Cristo que podés salir de esa adicción cuando tú querrás. Pida ayuda en su iglesia, que para eso estamos. Acérquese. Usted, hermano, en la práctica ya no le tiene que tener temor a la muerte, porque a partir de Cristo, cuando Él resucitó, ahora usted y yo tenemos esperanza ante la muerte. Ya esos enemigos del hombre ya no nos dominan. Hay esperanza contra el pecado. Dice amén. Ay, hermanos, lo siento algo apagadones. ¿Están pensando en el pavo o en los cohetes? Lo voy a decir de nuevo, pero dígalo de corazón. Hay esperanza contra el pecado en Cristo Jesús. Hay esperanza ante la muerte en Cristo Jesús. Y también hay esperanza, hermano, contra la enfermedad, contra la escasez, contra la depresión, contra la tentación. Esta mañana no sé contra qué enemigo te enfrentas. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Hay esperanza en Cristo. Él ya venció. Hey, yo quisiera que si algo se lleve del mensaje, llévese esto: Él ya venció a los enemigos invencibles. No tenés que pelear ninguna batalla, solo tienes que agarrarte y participar de la victoria de Cristo. Le voy a poner un ejemplo. ¿Cómo estaba todo el pueblo de Israel cuando salía el invencible Goliat? Un enemigo grandote, un enemigo invencible. Nadie se atrevía, pero llegó el campeón David, y en la victoria de David sobre Goliat participó todo el pueblo. Al final no solo fue la victoria de David, fue la victoria del pueblo. Así que esos gigantes, la muerte, el pecado, Satanás, nos tenían a todos. Pero llegó nuestro campeón, no se llama David, se llama Cristo Jesús. Y en la cruz Él venció a esos enemigos invencibles. Ya están derrotados. La victoria de Cristo es la victoria de la iglesia sobre esos enemigos invencibles. Dígale: Señor, yo soy más que vencedor por medio de Cristo. Y el Señor te va a dar la victoria. ¿Contra qué estás luchando? ¿Será un problema matrimonial? ¿Un problema con los hijos? Bueno, ¿sabe qué? Hasta un problema económico puede ser. Escasez. La escasez es un enemigo. Dice la Biblia que el diablo vino a hurtar, matar o destruir. Yo he venido, dice Jesús, para que tengan ¿qué? Vida. ¿Y la tengan cómo? ¿Usted cree que Jesús no sabe? Y esto lo siento bien fuerte en mi corazón. ¿Usted cree que Jesús no sabe que usted necesita transporte? A ver, si usted tuviera transporte, ¿cuántos me levantan la mano que si tuvieran transporte vinieran a un culto entre semana? Y tal vez no vienen, pues levántala sin pena. Yo viniera a un culto entre semana si el Señor me diera transporte.
el Señor sabe tu necesidad de transporte, y yo siento en mi corazón decirle que 2024 Dios te lo va a dar. No levantaste la mano, pero Dios sabe que necesitas transporte, y Él te dice: yo soy poderoso para proveer transporte. Te vas a acordar. Amén. No sé quién recibe esa palabra. Te vas a acordar que 2024 Dios te va a dar ese transporte que necesitas. ¿Sabe por qué? Porque Jesús es omnipresente. Dios puede estar en todos lados al mismo tiempo. Él no necesita carro, Él no necesita avión, Él puede, pero vino a este mundo y Él pasó la misma necesidad de transporte que tú tenés. Y para llegar de un lado a otro necesitó un burrito. Siendo Dios, imagínense qué precioso nuestro Señor. ¿Cuántos aman su gloria? Amén. Ver cómo se humilló y decía: necesito un burrito, necesito ir a pie 2, 3 días para transportarse, siendo el Dios omnipresente. Pero Él vino para saber las necesidades que tú pasas. Él sabe. Hay una hermana de esta iglesia que toca el teclado, y muchos de ustedes ya la han visto, ya ha tocado en este culto, con una gran necesidad de transporte. Y mire lo que hace el Señor en la vida de ella. Para darle un pequeño ejemplo de cómo Jesús ya venció todas tus luchas. Y esta hermana compartía moto. Claro, nos dio permiso, la hermana Bessie se llama ella, ya se la voy a presentar. Compartía moto con su papá. ¿Y va a creer usted que venía en la moto a la iglesia a servir en el teclado, al culto de estudio bíblico, al culto de los domingos, fielmente, ¿verdad? Y la única moto que tenían en esa casa se arruinó, pero ya se arruinó del todo, una cosa grave, y en ese momento no había para meterla al taller. Pero mire cómo es el Señor. Él te comprende. Diga conmigo: Él me comprende. Tu necesidad de transporte ya la sabe el Señor. Y levanta una familia que le dijo: aquí está para que meta la moto al taller, métala en este taller. Se le empiezan a reparar. Qué buena noticia. Sin moto, la hermana Bessie, no sé cómo hacía, seguía viniendo los miércoles, seguía viniendo los domingos, seguía sirviendo al Señor, confiando que el Señor ya sabe. ¿Cuántos sabían que el Padre ya sabe de qué cosa tenés necesidad? Claro, si Él la vivió esa misma necesidad. Bueno, para no hacerle larga la historia, otra familia le dice: Bessie, ¿te has quedado sin moto? Sí, que fíjese que está en el taller. Bueno, para mientras tenés esta moto. Y le dan una moto prestada. Ella andaba, la hermana Bessie se andaba moviendo para arriba y para abajo en esa moto prestada. Mire, esta iglesia tiene mujeres arrechas. ¿Cuántos dicen amén? Hay mujer baterista, hay mujer pianista, hay mujeres que andan en moto. ¿Quién dice que el Señor no puede usar a las mujeres? Amén. Usa a los hombres y usa a las mujeres también. Y bueno, esta hermana Bessie venía en su moto prestada. ¿Qué va a creer usted? Que les devuelven la moto de ellos y la agarra el papá. Y viene esta familia y son movidos por el Señor. Y le dicen: Bessie, ¿ya tenés la moto de tu papá? Sí, va. Entonces esta moto que está aquí la vas a agarrar tú, va a ser completamente tuya. Vamos a hacer la compra-venta. Ya salió la tarjeta a nombre de la hermana Bessie. Quiero que vean en pantalla, por favor, la foto de nuestra hermana Bessie con su moto. Denle un aplauso al Señor. Dios le regaló. Bessie, no sé si te pones de pie para que vean los hermanos que no es mentira. Démosle un aplauso. Jesús le regaló el transporte. A ver si me encienden. Se apagó, fíjate la pantallita. Quiero que vea esa foto. Mire bien esa sonrisa. Así vas a estar tú en el 2024 cuando el Señor te dé su bendición, porque Él ya venció a tus enemigos. Si es transporte, Dios te va a tener así. Y quiero pedirle que me pase la foto cuando Dios le haya dado carro, amén, o que me pase el diezmo. Pues sí, seamos agradecidos. Es broma, pero sí decirle que tal vez no es transporte, tal vez es una victoria sobre una adicción. Vas a estar sonriendo en el 2024 porque Cristo ya derrotó tus enemigos. Y mire, por favor, denle un aplauso al Señor, Él es bueno. Bueno, nos vamos, pero no me puedo ir sin darle el punto número 3, rapidísimo, versión rápida. Los beneficios, dale Coqui, número 3, beneficios de la encarnación, que Jesús es tu hermano. Ahí lo está buscando ya mi Jorgito. Número 3, dale para atrás. Ahí está, es tu hermano que te ayuda. Diga: Jesús es mi hermano. Tiene abierto Hebreos 2, ¿verdad? Mire el versículo 17, por favor, mire cómo nos llama Jesús. Por lo cual, dice el 17, debía ser en todo semejante a sus. Subráyelo, por favor, y diga: Jesús es mi hermano. Diga: Jesus is my brother. Amén, Jesús es mi brother. Yo quiero que vean el 11, cómo nos dice Jesús otra vez, versículo 11, al final del 11. Por lo cual,
Dice, no se avergüenza. Dale, Coqui, el 11, uno más, papito, dale para adelante. Ajá, por lo cual no se avergüenza de llamarlos, ¿cómo dice el 11? Hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre. En el 12, el autor de Hebreos está citando salmos, o sea que los salmos también nos hablan de Jesús. Cuando Jesús decía, les voy a anunciar a mis hermanos tu nombre, usted y yo somos hermanos de Cristo porque Él se hizo hombre. ¿Y cómo es un hermano? ¿Cómo es un buen hermano? Reciba estas palabras que le voy a dar. Así es Jesús en tu vida. Un buen hermano está cerca. Un buen hermano vive contigo. Un buen hermano se ama, se conocen, se cuidan. ¿Cómo son los hermanos? Se hablan claro. Dígame si no es cierto que los hermanos se hablan claro, no andan con pena, pues, si son hermanos. Así es Jesús contigo. Es tu hermano que te defiende, que te apoya, que te ayuda. Oiga, en los hermanos la misma sangre fluye. Oiga, la sangre preciosa de Cristo fluye por tus venas porque sos una nueva criatura. Y por eso Jesús te llama su hermano, porque Él se hizo hombre, ahora es tu pariente cercano. También los hermanos tienen el mismo ADN. Yo no sé si alcanzó a ver, dale adelante, Jorgito, los versículos que le decía, léalo conmigo. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote. Andate al 18. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, mire cómo es tu hermano, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Téngale confianza a Jesús. Él es su hermano que le defiende. Yo quiero terminar con esto. Yo no sé contra qué estás luchando o quién te está bulleando. Así dicen los jóvenes, es que me estaba bulleando, me estaba haciendo bullying. El enemigo es un gran bully. Amén. Y él odia a los cristianos porque odia al Señor Jesús. Pero no se preocupe, que usted tiene un hermano mayor que lo defiende y dice, mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Cuando eran chiquitos mis hijos, hoy están todos grandotes, uno está así y el otro está así. Elías y Jorge, dos hermanos que se aman, se pelean por todo y por nada, como cualquier hermano, pero se aman. Y cuando se trata de defenderse, uno defiende al otro y el otro defiende al otro. Ay, que vayan a tocar a un hermano, porque ahí está el hermano mayor. Cuando estaban chiquitos, fuimos en cierta ocasión a un centro comercial y había un área de juego. Pero le estoy hablando chiquitos, así los dos, ¿verdad? Solo que Elías siempre ha sido bien grandote. Y Jorgito, pues, tamaño normal. Estaban jugando y de repente Jorgito iba llegando a un deslizadero y había un bully. Diga conmigo, bully. ¿Sabe lo que es un bully? Hay bichos que en la cara se les nota que son bullies. Y estos míos, sinceramente, son grandotes, pero son buenos. Ahí donde lo ve, es como un gigante bueno. No son malos, pero hay bichos que usted les nota. Y quizás porque son mis hijos, yo los veo buenos. Ya tienen al Señor, los dos tienen al Señor, ya se bautizaron, ya sirven al Señor. Pero mire, este bully empieza a fregar a Jorgito. Y Jorgito quería pasar. Ay, mira, me quiero tirar del deslizadero. No, es que aquí no pasa nadie. Y andate. No, mira, pero danos chance. Cola de niño se había hecho. Y el bully ahí se había puesto en la entrada del deslizadero y no los dejaba pasar. Total que lo último fue que empujó a Jorgito y se fue para atrás en una grada. No se cayó, pero le fue a poner queja al hermano. Yo di gracias a Dios que le dio queja al hermano y no a la mamá. Porque usted sabe lo que es una fiera. No, mentira. Bueno, cualquier mamá si le tocan a un hijo se vuelve una fiera, ¿verdad? Pero entonces la mamá desde lejos vio y mira este mono, espérate, Leo, quieta, agarrándola y deteniéndola. Y entonces ya, déjalos que ellos resuelvan. Y se va el hermano mayor. Elías ya le había empezado a cambiar la voz. Y llega donde estaba el bully. Y el bully, que no sé qué, váyanse. Y ve a Elías. Y ya cambió un poquito. Y le dijo, ¿qué te pasa? Total que Elías le dice, ya está la voz ronca, ¿verdad? Mira, es cierto que vos no dejás pasar a mi hermano. No hombre, ¿cómo vas a creer si yo le dije que él sí podía pasar? Y se quitó el bicho. Vaya, pasá, tirate, bicho, que no sé qué. Va, está bueno, yo creí que teníamos problemas, le dijo Elías todavía. Pero le voy a decir algo, hermano, usted tiene un hermano mayor y quiero decirle que los que la tienen contra usted se la van a ver con el Señor. No temas. Solo lo dejo con esto. Pablo perseguía a la iglesia, ¿se acuerda? Pablo perseguía a la iglesia y cuando se le aparece Jesús, el hermano mayor, ¿qué le dijo? Yo soy Jesús a quien tú
me estás persiguiendo a mí. Le haces algo a mis hermanos, me lo estás haciendo a mí. Usted tiene un hermano mayor que te defiende, que te aconseja, que pelea por ti, te comprende. Su nombre es Jesús y en Él tenemos la victoria contra todos nuestros enemigos. Pasen los de alabanza, por favor, y miren en pantalla el resumen del mensaje. Ahí está el resumen. Jesús se hizo hombre para dar a los hombres verdadero perdón. Y lean los beneficios. Él te comprende, hermano. Él ya derrotó a tus enemigos y Él es tu hermano que te ayuda.